nombre de Dios y de la patria, iniciamos la sesión de este miércoles 10 de abril del 2024, dándole en primer lugar y de manera inmediata la palabra a nuestro señor secretario, saludando al equipo también de la Secretaría de la Comisión y a los colegas parlamentarios. Gracias, señor presidente. De una cuenta muy breve, es un documento enviado de la biblioteca, del coordinador del área de recursos naturales, ciencia, tecnología de la Biblioteca del Congreso, señor Leonardo Arancibia, con la cual remite una tabla que da cuenta de los datos presentados y que actualizan lo señalado ya en el informe de junio del 2023 sobre las superficies otorgadas a las agrupaciones ENPO. Eso es todo en materia de cuentas, señor presidente. El documento será remitido a sus señorías por correo electrónico. Gracias. Eso es todo en materia de cuentas. Sobre la cuenta, o puntos varios, dejo abierta la palabra a los colegas parlamentarios. Dejo abierta la palabra. Ya. Entonces, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Punto 1 de la tabla, tenemos 2 puntos en esta hora y media de trabajo. Primero, ¿no es cierto?, con las ministras de Bienes Nacionales, la señora Sandoval y la señora Javiera Toro, ex ministra de Bienes Nacionales y actual ministra de Desarrollo Social. Como sabe la señora ministra, nosotros hemos estado durante varias sesiones trabajando una materia que nos preocupa enormemente, que tiene que ver, señora ministra, con el tema de la ley Lafkenche. Hay un proyecto de ley que hoy día estamos discutiendo acá en la comisión, que estamos analizando, más que discutiendo el proyecto, estamos recibiendo invitaciones, hemos invitado a varios actores, ¿no es cierto?, ligados al mundo de la pesca y de las comunidades de pueblos originarios, porque voy a tratar de sintetizar en un minuto, decir de que si bien nosotros entendemos que el espíritu de la ley es un espíritu que de esta ley del 2007 tiene características muy importantes en el ámbito de la protección de los espacios marítimos costeros, en particular en el país, ha ido presentando una serie de problemáticas en el camino que nosotros queremos de una u otra manera ir mejorando. Entre ellas, y las más, yo diría, recurrentes de las discusiones que aquí se han vertido, tienen que ver con el retraso de las instituciones para dar respuesta, obviamente, a las peticiones de EMPO, la amplitud de las mismas, que no guarda ninguna proporcionalidad con la cantidad de miembros de las comunidades respectivas. El más claro ejemplo es lo que ocurrió en Aysén hace un par de semanas atrás, en donde hubo un rechazo del oficialismo, de la autoridad oficialista en particular también, respecto a lo mismo, porque las peticiones eran absolutamente exacerbadas en cuanto a cantidad de miles de hectáreas de espacios marítimos. Y también lo que se ha ido dando es que se han comenzado a generar situaciones, aparte de los problemas que genera el congelamiento de la petición de EMPO, que demora 6 años el trámite como promedio, se han comenzado a conocer de situaciones anómalas en cuanto a cobros por desafectación que de una u otra manera rompen el espíritu propio de la ley. Ante eso nosotros presentamos un proyecto que busca modificar algunos aspectos, pero también hemos ido recibiendo de parte de distintos actores de la pesca artesanal, hemos ido recibiendo propuestas, ideas, iniciativas que permitan obviamente avanzar en el futuro. Nosotros quisimos contar obviamente con su presencia, porque usted dirige un ministerio muy importante en relación con una de las instituciones que juega un rol en esta ley, que es CONADIE. Aquí tuvimos también al director de la CONADIE, señora ministra, tuvo una buena exposición, que no compartimos en su integralidad, pero fue una buena presentación la que él realizó acá, y nosotros igual queríamos escucharla a ustedes, a las dos ministras, en relación con cuál es su visión que tienen, y por qué en el tema de bienes nacionales, por una razón muy clara y precisa, porque justamente hay un proyecto de ley que está presentado, ¿no es cierto?, en el tema en el Congreso, que no es de este gobierno, pero que nos preocupaba, que habíamos tenido ciertos rumores de que de una u otra manera podía este gobierno, nos habían dicho desde Pesca, perdón, que este gobierno tenía intencionalidades de moverlo, que era un proyecto de autoridad de concesiones marítimas, un proyecto de ley que establece la administración del borde costero y concesiones marítimas, que es el boletín 8467 del año 12. Primer gobierno del presidente Piñera. Para traspasar a bienes nacionales. Por eso fue que invitamos, porque algunos nos preguntaban, pero ¿por qué tiene que ver bienes nacionales? Esto era justamente por este proyecto, y en el caso suyo en particular, ver su visión como ministra en el tema
si ha tenido conocimiento de lo que está pasando con la ley. Nosotros no queremos que esto se transforme en un proyecto de ley en contra de los pueblos originarios, ninguno de los miembros de acá. Al contrario, queremos mejorar, perfeccionar, aunar criterios que permitan, primero, que todos estos tiempos no sean 6 años, sea mucho menos, que de una u otra forma tengamos la posibilidad de no dejar ni un resquicio, ni un hueco, ni un espacio que permita que también la corrupción sea parte de una ley que es valiosa, que nosotros valoramos como ley. Porque en espacio que se ha generado, esto no es la generalidad tampoco, pero han habido casos bastante fuertes que están ocurriendo ya en Chiloé, en el caso de mi región, y en otras regiones del país. Señora ministra, le damos la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a los senadores también, alcalde, un gusto conocerlo acá. Bueno, les agradecemos sin duda la invitación. Nosotros como gobierno y especialmente como ministerio, muy disponibles siempre a poder discutir los diversos temas, y también vemos que la discusión que se hace de este proyecto de ley también nos invita y nos hace a nosotros mismos poder mirar desde el Ejecutivo cuál ha sido la implementación, los nudos que existen y cómo podemos ir resolviéndolos, abordándolos, y ahí también les voy a contar como parte de mi presentación cuáles son las medidas que ya estamos tomando y que esperamos tomar en adelante, entendiendo que esta es una ley importante y que, tal como usted recién lo señalaba, presidente, no, la idea, y nadie lo ve así, no es restringir derechos que han sido ya adquiridos e instalados, y de hecho creo que aquí nuestro país, esta ley tiene ya sus años, y en esto tiene un instrumento que sirve para el reconocimiento de los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas que viven y sus sistemas de vida están relacionados con la costa, y por lo tanto esto es algo que nosotros como Estado ya tenemos reconocido y que como gobierno creemos que también es importante proteger. Como saben, la ley fue adoptada en 2008 a partir de conversaciones, negociaciones con comunidades mapuche lafkenche, y estableció este mecanismo para destinar un espacio que, como definición general, no me voy a extender tanto en esto porque ustedes conocen ya y han estado discutiendo sobre la ley, pero es un espacio que es entregado en administración a las comunidades correspondientes y que excluye y no afecta derechos que estén constituidos por terceros en dichas áreas, y así la propia ley contempla un mecanismo para esto. Como saben, el procedimiento está a cargo de la Subsecretaría de Pesca y somos varios los ministerios y los servicios que cumplimos algunos roles como coadyuvantes en ese procedimiento que voy a pasar a describir especialmente respecto del Ministerio de Desarrollo Social. Esto, por supuesto, se relaciona con otros marcos regulatorios asociados al borde costero. Usted mencionaba también, me tocó justamente, efectivamente, como ministra de Bienes Nacionales, ver el tema de la administración del borde costero, y no voy a entrar en ese detalle, pero efectivamente tenemos una normativa donde hay muchas normativas que conviven en el borde costero, muchas instituciones que tienen facultades sobre la administración del borde costero, y ahí es importante siempre una acción de manera coordinada, porque evidentemente no debiesen existir nunca decisiones contradictorias, pero en particular este caso, esta ley contempla, al menos en la ley, un mecanismo para ello, que es la exclusión respecto de derechos que estén constituidos por terceros. Tras la tramitación de una solicitud de declaración de un espacio marino costero protegido,
está la posibilidad justamente de entregar la administración de un segmento de este borde costero a una comunidad o una asociación, y para eso se tiene que realizar y firmar un convenio de uso por un tiempo indefinido entre las organizaciones y el Estado. ¿Cuál es el objetivo de esta ley, finalmente, de la declaración de un espacio marino costero protegido, que es la protección de un uso consuetudinario? O sea, es un uso de los pueblos, de las comunidades o una asociación de comunidades que pueden convivir en la misma zona, que tienen un uso en el tiempo, y la propia ley define los usos consuetudinarios como aquellos usos que las comunidades estén realizando de manera habitual, que sean reconocidos colectivamente como manifestaciones de su cultura, y por lo tanto la declaratoria de estos espacios tienen que ser concordantes juntamente con esos usos y la delimitación de donde esos usos se realizan. Los espacios costeros marinos protegidos se caracterizan por, como decía, la exclusividad, ya que solo pueden ser titulares las comunidades indígenas que están legalizadas y que han justamente solicitado esta declaratoria. Es voluntaria porque las comunidades pueden optar por solicitar esta figura o cualquier otra figura de administración que, como señalaba nuestro ordenamiento, tiene diversas normativas sobre la administración y el uso del borde costero. La asociatividad, porque el uso consuetudinario, y su propia definición tiene que ver con un uso que es reconocido colectivamente como manifestación de su cultura, y por lo tanto no es el uso de un individuo, sino que es de una comunidad o de una asociación de comunidades por regla general. La gratuidad de la destinación, esta es una de las características de la declaratoria y del proceso, y la indemnidad, protección de derechos de terceros en la medida en que no se puede constituir donde existan concesiones vigentes, y ese es el primer pronunciamiento que durante el procedimiento se resuelve. Hasta ahora, en todos los años desde el 2008 que he estado en implementación, existen 24 solicitudes que han sido otorgadas y 82 que se encuentran en tramitación, o sea, que se encuentran solicitadas. ¿Cuál es el rol del Ministerio de Desarrollo Social en particular? Ahí está brevemente, en resumen, cuál es el flujo de tramitación de una solicitud. Como decía, es un proceso que depende de Subpesca, que parte con un análisis de admisibilidad, luego un análisis de sobreposición respecto de otros derechos que pudieran estar constituidos. Luego viene la acreditación del uso consuetudinario y las consultas, que es donde tanto CONADI como el Ministerio de Desarrollo Social cumplen un rol que voy a pasar a explicar. Luego viene el pronunciamiento de la ministra, ¿cómo está?, de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero. Como saben, está presidida por el gobernador regional. La destinación marítima, que la entrega al Ministerio de Defensa, y luego el plan de administración y o manejo, en el caso de que sean actividades productivas sobre recursos bentónicos, y la aprobación de la Comisión Intersectorial. En esos, los dos que están marcados, también el Ministerio cumple un rol, pero solo como parte de un órgano colegiado. Bueno, específicamente el rol del Ministerio. La CONADI primero tiene 3 funciones específicas mandatadas por esta ley, que son la elaboración de los informes de uso consuetudinarios, y ahí es importante señalar que sí existe un reglamento e un instructivo interno, y además señalar, ustedes conocerán, esta ley en particular, incluso me llamó la atención, tiene plazos bien establecidos para cada una de las etapas del trámite. Por lo tanto, en términos legales se previó un límite de tiempo durante la tramitación
esos límites no se están cumpliendo, y ahí ese es un primer tema donde nosotros ponemos el ojo y vemos cómo podemos resolver eso. Luego, la realización de los procesos de consulta, dado que el artículo 8 de la ley contempla que cuando el informe de la CONADI establezca la efectividad del uso consuetudinario, o el Ministerio de Planificación, antiguamente, de Desarrollo Social y Familia, actualmente, lo resuelva en un recurso de reclamación, o sea, que ya sea el informe o el recurso de reclamación acrediten el uso consuetudinario, la CONADI deberá someter este informe, este uso, a una consulta de las comunidades indígenas propias, y también, y en el mismo plazo, una información a la comunidad regional en su conjunto. Y ahí es importante considerar que no es solo una consulta en los términos de la consulta indígena a las comunidades de pueblos originarios próximas a ese espacio, sino también a la comunidad regional en su conjunto, y ahí también hay un tema que atender, porque la naturaleza de esta ley y el espíritu, como nosotros lo entendemos, también tiene que contemplar los distintos intereses, los distintos usos, las distintas necesidades que existen sobre esta zona. Y luego la CONADI también participa en la comisión intersectorial que revisa los planes de administración, que son también muy importantes, porque sin el plan de administración, por supuesto, no se cumple la finalidad del otorgamiento de esta declaratoria, y además porque el plan de administración puede contemplar cuáles son, en el caso de que hayan otros usos, otras necesidades, otros intereses, como los de la pesca artesanal, también quienes no son, forman parte de las comunidades que han obtenido la declaratoria, sí pueden ser incorporados en el plan de administración. Y por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, no, anterior todavía, el rol específico también son 3: resolver el recurso de reclamación en el caso de que el informe de la CONADI no dé cuenta, no acredite el uso consuetudinario, y ahí la comunidad solicitante puede realizar un recurso de reclamación al Ministerio, que lo resuelve. La participación en la CRUP, donde también instancia colegiada que cumple un rol en este proceso, y la participación en la comisión intersectorial que revisa los planes de administración. Son términos generales como de cuáles son los roles, la normativa que debemos finalmente resguardar, y ver cuáles son los nudos que hoy día se han identificado. Nosotros le hemos hecho seguimiento a la discusión que se han dado acá, así que esto también va de manera coherente con los temas que se han levantado, y ahí la idea es poder contarles también cuáles son las medidas que estamos abordando en ese sentido. Primero, la demora excesiva en la tramitación y puesta en operación. O sea, yo creo que este es el principal tema que surge como una dificultad de la implementación de la ley, porque, como decía, a pesar de que la ley contempla plazos bastante acotados para cada una de las etapas del procedimiento, y luego también están en el reglamento, se exceden con creces en la práctica. Para la declaratoria, si uno se ciñe a los plazos máximos establecidos en la ley, tendría un término en un máximo de 13 meses y 20 días su tramitación. Entonces, claramente, ahí tenemos un tema que tenemos que abordar y preguntarnos dónde se está produciendo esas demoras. No son exclusivamente en una de las instituciones, sino más bien en todas las instituciones que están involucrados. Y luego de la declaratoria también hay plazos para la entrada en operación del espacio, que requiere el plan de administración y plan de manejo en su caso, que también sería un plazo máximo de 1 año y 3 meses, que también se excede con creces, y por lo tanto es un tema a atender.
Además, esto está relacionado, como saben, con que mientras se tramita el espacio, se suspende la tramitación de otras figuras de afectación en la misma área. Y en la práctica se ha señalado que habría una paralización de destinaciones marítimas, de otras solicitudes, o sea, de solicitudes en trámite de concesiones, sin perjuicio que las renovaciones no tienen ese problema. Pero si la institucionalidad fuera capaz de operar en los plazos establecidos en la ley, esto tendría un tiempo de suspensión razonable, que de hecho sería incluso más bajo de lo que se está proponiendo en este proyecto de ley. Entonces creo que nosotros como Ejecutivo estamos preocupados de poder cumplir con estos plazos legales y que naturalmente los procedimientos tienen ciertos tiempos de tramitación, pero que estos tiempos sean razonables y atendan todos los mecanismos. Luego existen diversa información, entendimiento, distintas interpretaciones de la ley, y eso es algo que vemos especialmente cuando surgen algunas polémicas, incluso distintas interpretaciones de las distintas como instituciones que están involucradas, que luego se han ido quizás convirtiendo en el problema en sí mismo, pero a veces tienen temas específicos que ya deberíamos, con una correcta implementación de la ley, poder resolver. Aprovechando de saludar a la señora ministra que se acaba de integrar, señora Sandoval. Solo una duda que es para la diapositiva. Perdón. Sí. ¿Quiere interrumpir la...? Sí, es una duda sobre la exposición. No quiero hacerle una pregunta, las preguntas estoy guardando para el final, pero solo para seguir el hilo de la exposición. Cuando dice tiempo de tramitación, 13 meses y 20 días, ¿eso es el promedio de lo que ustedes sacan o es lo que interpretan que establece la ley? Es lo que establece la ley. Ya, perfecto. Si uno siguiera todos los plazos que establece un mes para que la admisibilidad, no recuerdo, no tengo ahora el detalle, lo puedo buscar. Pero, si uno siguiera el máximo de todos los plazos que hay para la admisibilidad, para el examen de superposiciones, para el tiempo de realización del informe, de reclamaciones, de consulta, de sesión de la CRUP, todos esos meses sumarían un máximo de 13 meses y 20 días. Si cada uno de los organismos utilizara el tiempo máximo contemplado en la ley. Entonces, bueno, ese es un primer tema que impacta además por los efectos suspensivos y lo que eso puede incidir en la actividad productiva la actividad productiva u otras solicitudes. Si se cumplieran esos plazos establecidos en la ley, que además son de la tramitación completa, el efecto suspensivo podría ser de 5 meses incluso, no estos 13 completos, sino que el periodo en que está este efecto suspensivo en relación a las distintas etapas del procedimiento que estaban al principio, sería eso, o sea, este primer cuadrito, si uno suma todos los plazos máximos, darían ese tiempo. Ahora, tenemos un tema que, como decía, que tiene que ver con interpretaciones, diferencias, definiciones de interpretaciones administrativas, que nosotros creemos que la ley perfectamente puede responder a algunas de ellas, y una interpretación de la ley también puede abordarla. Y lo primero tiene que ver con los derechos constituidos por terceros, como señalaba desde el principio. Estas declaratorias no afectan los derechos de tercero y por lo tanto la primera etapa del procedimiento a cargo de subpesca, que es con la etapa de admisibilidad y el análisis de superposición, se excluyen inmediatamente, se llegan al término las tramitaciones que están superpuestas con otros derechos constituidos, por lo tanto no afecta a derechos constituidos por parte de terceros. Entonces es compatible con otros usos, e incluso en el caso de que haya superposiciones, propia subpesca puede proponer otra delimitación que sea compatible, y además existen las posibilidades de desafectación como posible.
En segundo lugar, respecto de otros usos y actores. Aquí nosotros entendemos que el espíritu de la ley, además entendiendo que la ministra Sandoval lo puede señalar, estamos hablando de bienes nacionales de uso público respecto de los que no se entrega propiedad, sino que siempre existen distintas figuras de uso y administración, no son necesariamente excluyentes, y ahí nosotros creemos que el mecanismo que dispone la ley de consultar, ya sea a las comunidades indígenas como a la comunidad regional, podría ser un muy buen instrumento para contemplar otros usos que pudieran ser compatibles e incorporados en el plan de administración. Estas consultas tienen que cristalizarse en un informe y por lo tanto todos esos antecedentes están a disposición de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero cuando tiene que decidir. Por lo tanto ahí también puede tomar en consideración y contemplar que el plan de administración incorpore a estos otros actores y otros usos. Bueno, ya señalaba que la administración no es propiedad y por lo tanto ahí la propiedad del Estado sigue siendo, como se dice, protegida. Y es importante también señalar que existen mecanismos de fiscalización y sanción generales y específicos, y ahí cuando pudieran haber malos usos, que siempre pueden existir, el senador hablaba de algunas posibles situaciones que pudieran tener irregularidades, ahí hay que contemplar que la ley establece faltas y sanciones específicas, y además en algunos casos cuando habláramos de situaciones que ya derechamente fueran delito, está el instrumento de la ley penal, y eso también tiene que ver con un buen uso de la ley para ello. El tercer nudo tiene que ver con los desafíos para el ejercicio de las atribuciones legales, y ahí claramente si hablamos de que hay plazos muy largos de tramitación, claramente las instituciones tenemos que mirarnos y decir qué es lo que está pasando para que no se cumpla eso. Pues conocemos cómo funciona el Estado, siempre hay temas de administración que uno puede mejorar, siempre hay temas de recursos, pero tenemos que ver cómo podemos mejorar este procedimiento. Y ahí hay algunas cosas que son relevantes, algunos puntos claves que pudieran mejorar errores, desconocimientos o interpretaciones de la ley que puedan ser no los más favorables para una buena aplicación de la ley. Y lo primero es que en el inicio del procedimiento las comunidades deben presentar fundamentos que justifiquen el uso consuetudinario, y desde ya cuáles son esos usos que tienen que ser, que pretenden que sean incorporados en el plan de administración. Luego el proceso de análisis de sobreposición también es muy importante, en que su pesca resuelva inmediatamente al inicio del procedimiento, por lo tanto un procedimiento no continúa o tiene que adaptarse o podrá hacer una nueva solicitud cuando existen derechos constituidos que sean contrapuestos o la posibilidad de proponer un nuevo polígono. Luego está el tema de la consulta y la información a las comunidades indígenas y regionales. Aquí es bien importante siempre poder desarrollar esto de la mejor manera, contemplar no solo que están contempladas en la ley las comunidades indígenas y el deber de consulta que existe en esa materia, en nuestros compromisos internacionales y la ley, sino también de la comunidad regional. Por lo tanto, la manera en que eso se realiza y que debiesen ser procesos que sucedan en simultáneo es importante para que el informe que reciba finalmente la CRUP contemple todos los antecedentes que se hayan levantado y todas las preocupaciones que se hayan levantado en las consultas. Respecto del rol de las CRUP, ahí es un tema que ya no tiene que ver solamente con eso, sino en general con la Política Nacional de Uso del Borde Costero, que además entiendo que está en un proceso de actualización que puede ser relevante para esto, pero aquí hay que contemplar que con el proceso de descentralización también lo preside el gobierno regional, es importante esta participación porque cuál es la gracia de la política nacional del uso del borde costero y especialmente de lo que debieran hacer las políticas regionales, que
si no me equivoco, de mis tiempos en bienes nacionales, desde que está la política nacional en el año 94, entiendo que hay 2 regiones que tienen políticas regionales. O sea, el rol de las CRUP, que estas políticas regionales del uso del borde costero son muy relevantes para una especie de planificación que le entrega la región a estas zonas. Y eso hace que también a veces falten criterios claros para resolver. Le pido una interrupción breve. Perdone que la interrumpa, señora ministra. ¿Cuáles son esas 2 regiones que tienen? Sí, gracias presidente. Y luego, una vez otorgada la declaratoria, ¿qué pasa con la elaboración de los planes de administración y los planes de manejo en el caso de que sean actividades productivas y las facultades de monitoreo? Y ahí también creemos que falta un mayor apoyo, no hay, esta es una obligación que queda, que es de las comunidades que han hecho la solicitud. Se establecen también la entrega de informes de actividades a Subpesca, y eso es bien importante, pero además el acompañamiento que se pueda dar. Y ahí podemos señalar que desde CONADI nosotros, pero de manera, o sea, colaboramos en la medida de lo posible y en algunos casos han habido recursos para colaborar en la elaboración del plan de administración, pero no es una obligación que esté establecida así y pudiéramos hacer mayores gestiones justamente para que haya un mejor acompañamiento y que haya recursos para eso. Bueno, otro nudo de implementación tiene que ver con tensiones que hay con otros actores y especialmente con los actores asociados a la pesca artesanal. Y eso los conocemos, hay muy buenos casos, sabemos que hay muy buenos casos de un buen diálogo y buenos acuerdos entre las comunidades y las organizaciones de pescadores artesanales, pero hay otros que expresan mayores tensiones y ahí nosotros vemos que además de los procedimientos que están en la ley, los análisis de sobreposición, la consulta, que nos parece que la información que se levanta en la consulta es muy relevante para que cuando la CRUP decida el otorgamiento, la delimitación de este otorgamiento, también contemple estos otros intereses, las posibilidades de modificar el polígono a lo largo del proceso, también contemplando estas necesidades, pero especialmente el plan de administración o manejo, porque si se levantan durante la tramitación estos otros usos, estas otras necesidades que pueden ser compatibles y, como ha sucedido en algunos casos, convivir con los usos consuetudinarios tradicionales, dependiendo también del tipo de uso que estamos hablando, el plan de administración es una herramienta de gobernanza de este espacio marino que puede contemplar y también en ese sentido entregar derechos en esta administración a personas que no sean a usuarios que no sean directamente titulares del espacio. Y de hecho la ley creemos que es clara respecto a la obligación de incorporar a terceros y bueno, por lo demás establece expresamente sanciones a prohibir el acceso y ahí, como señalaba, nadie se puede arrogar la propiedad sobre el borde costero, y ahí sí hay algunos temas porque en algunos casos algunas comunidades han tenido tensión respecto a otro tipo de usuarios. De la información que nosotros tenemos es que de las 15 EMPO otorgadas, 11 de los planes de administración han incorporado a otros usuarios en los planes de administración, ya sea otras comunidades indígenas, juntas de vecinos, sindicatos de pescadores, personas naturales, y eso en la práctica también constituye una coadministración que pueden tomar parte de la toma de decisión, y creemos que eso es un buen ejemplo de situaciones que desde el Estado debiéramos promover si tenemos una tramitación más orgánica que considere también la información que se levanta en la consulta. Ministra Toro, ¿Sí? ministra, le pido que poder sintetizar un poquito para que tengo que escuchar a la ministra Sandoval y después de nuestros invitados
que tengo entendido también vienen con algunos cores. ¿Viajaron los cores o no? Acá están los cores. Perdone, Perfecto, ministra, perdone, presidente. ministra. Después, después le van a hacer preguntas, igual puede profundizar. Sí, el último nudo que teníamos identificado tiene que ver con los hechos ilícitos. No voy a profundizar en eso, pero ahí es importante que se apliquen los mecanismos de fiscalización, de sanción, ya sea los contemplados en la ley, como en caso de que hubiera situaciones ya de ilegalidades o de delitos propiamente tal. Ahí estamos hablando de que hay que aplicar las normas generales. Entonces, para ir ya al final, ¿cuáles son las medidas que nosotros como Ejecutivo estamos realizando? Y ahí también le agradecemos porque los puntos que se han levantado en esta discusión también nos han llamado a nosotros a poner el ojo en ciertos temas que son relevantes. Primero, el fortalecimiento institucional. Claramente, cuando hablamos de estos grandes plazos de tramitación, ahí hay un tema de falta de o incapacidad de competencias, ya sea de tiempo, competencias técnicas, y ahí ya una primera medida ha sido para nosotros duplicar los equipos que estaban a cargo de la realización de los informes en la CONADI. También tiene que ver con la capacitación a los órganos intervinientes y, como señalaba, un tema no menor, que a veces uno dice, bueno, la capacitación, la coordinación pareciera ser algo obvio, pero sabemos que el Estado no siempre funciona de esa manera y que en un mismo procedimiento puede haber contradicciones. Por lo tanto, la capacitación de los órganos intervinientes, fortalecer los aspectos técnicos, que las autoridades que forman parte de las CRUP los tengan, que las divisiones de planificación de los gobiernos regionales también puedan tener estos antecedentes, y eso permita ir acelerando no solo en tiempo, sino tomando decisiones coherentes. La revisión de herramientas institucionales para fortalecer los procesos de consulta a comunidades indígenas y regionales. Ahí hay un tema de competencias institucionales, pero también vemos que quizás hay un tema de cómo se realizan las consultas regionales, que puede que no es la misma práctica que existe respecto a las comunidades indígenas. Entonces las comunidades regionales, otro tipo de actores pueden no estar tan familiarizados con estos procesos de información y consulta. Es importante que puedan hacer de manera temprana podamos incorporar en la tramitación sus preocupaciones. Bueno, capacitar por lo mismo a los usuarios en el ejercicio de sus derechos. Reforzar el proceso reforzar los mecanismos, el proceso de elaboración de los planes de administración y manejo, para que sean con mayor participación de todos los actores, para que el Estado también pueda colaborar en que así sea, que sean buenos procesos de negociación, de diálogo, y para eso claramente necesitamos mayor capacitación e información, porque hay mucho desconocimiento sobre los contenidos y las implicancias de la ley. Ya señalaba los mecanismos de información y publicidad. La coordinación intersectorial, no puede ser que nos vamos enterando cuando nos llega el oficio de la etapa anterior sin tener tanta coordinación previa respecto a qué es lo que está en juego en cada una de las solicitudes. Y por último, como ya señalaba, vemos que la actualización de la Política Nacional de Uso del Borde Costero es una oportunidad. La política de uso del borde costero vigente es del año 94. Por lo tanto se encuentra hasta incluso la fisonomía de la costa ha cambiado en todo este tiempo, nuestra propia institucionalidad, el rol de los gobiernos regionales, y claramente cuando solo 2 regiones del país han podido realizar sus políticas regionales, es un instrumento que no ha sido suficiente, y creemos que no es vinculante, pero como es aprobada por la CRUP, si hubiera una coherencia, quizás la CRUP podría tener mayores elementos de planificación o de una visión más integral del borde costero de su región para tomar las decisiones que le tocan tomar frente a estas declaratorias. Eso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, estimada ministra. Quiero terminar con la otra ministra. Sí, después contamos para que tengamos la opción después de escuchar. Bueno, de hecho, vamos a tener que pasar unos 15 minutos porque tenemos que darle el respeto igual que se merecen nuestras visitas de tan hermosa y lejana región.
Le damos la palabra a la señora ministra Sandoval. Presidente, El objetivo, ministra, de invitarla a usted, yo sé que se generaron algunas inquietudes respecto a por qué la invitación, si no tenía una vinculación directa con el tema de la ley Las Quenches, pero yo quiero explicársela muy brevemente. Guarda estricta relación, nosotros tenemos plenamente claro y entendido de que hoy día el rol que juega bienes nacionales es justamente la administración y la disposición de todos los bienes de uso público y una serie de otras características, pero comenzó a circular muy fuertemente, ni siquiera el rumor, comenzó a circular muy fuertemente la idea de que ustedes querían reflotar como ministerio, y ese es el motivo de la vinculación con esto, el proyecto de ley presentado en 2012, que guarda relación con un cambio en la administración del uso del borde costero hacia bienes nacionales. Entonces, la pregunta que nos hicimos mucho acá fue cómo hacerlo si no se dispone hoy día de las dotaciones, el propio ministerio ya tiene poca dotación para el saneamiento, que es la tarea principal. Tiene que muchas veces el traspaso al gobierno de plata del gobierno regional hacia usted es vital para que pueda sanearse más título de vino. Entonces, hacia allá va dirigida la invitación que le hicimos a usted, ministra, y le damos la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al resto de los senadores integrantes de esta comisión. Bueno, imaginábamos que era ese el contexto. De hecho, ayer fuimos citados como Ministerio de Bienes Nacionales a la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales, donde si bien no se ha ingresado la indicación sustitutiva, que es la que está trabajando el Ejecutivo, que involucra a los ministerios de SECPRES, Defensa y Ministerio de Bienes Nacionales, en relación a lo que usted señalaba del cambio de competencias y facultades de la destinación de las concesiones marítimas. Ayer en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales fuimos a dar cuenta, acá al Senado, fuimos a dar cuenta del diagnóstico más bien que se ha ido trabajando, porque ustedes comprenderán, por su intermedio, presidente, el resto de los senadores, al no ser ingresado todavía esa indicación sustitutiva, no podemos adelantar el tenor en específico del contenido de esas indicaciones. Sin embargo, a propósito de la discusión que hoy día nos convoca, nos parece relevante porque efectivamente, como bien se señalaba, el Ministerio de Bienes Nacionales no tiene facultades hoy día y competencias respecto al espacio marino costero relacionado con pueblos originarios, salvo la participación en 2 regiones, las comisiones regionales del espacio costero, que ahí los CEREMI, como ustedes bien sabrán, senadores, el rol de los CEREMI es aprobar, rechazar y también proponer modificaciones y ajustes, y con la posibilidad, como bien señalaba en el procedimiento de la ministra Toro, la posibilidad de reclamación. Entonces, hoy día se circunscribe a eso. El diagnóstico que hay hoy día respecto a las concesiones marítimas, porque evidentemente hoy día eso está circunscrito a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, es que, por un lado, la falta de modernización. Segundo, la Comisión Nacional de Productividad. Sí, si quieres, sí. Teníamos una PPT, pero puedo seguir. ¿Sí? Sí, puede ser, porque hay un gráfico que sería bueno que ustedes vieran, que eso es parte del diagnóstico que fundamenta la indicación sustitutiva al proyecto de ley que usted mencionaba y que se presentó en la administración del presidente Piñera. Eso ya lo señalé, pero esto es muy importante porque tiene que ver con, primero, que la idea de presentar esta indicación sustitutiva está dentro. Perdone un poquito, no le entendí. A lo mejor estaba un poquito despreocupado en ese punto, pero el tema de la indicación sustitutiva, ¿a qué es? Al proyecto de ley presentado por la administración Piñera sobre la transferencia de concesiones al mismo marítimas. Boletín que estamos hablando. Sí, al mismo boletín que estamos hablando. 2012. Sí, aquí el del 2012. ¿Le podrían dar, perdón, ministra, ¿le podrían dar una copia el boletín 16.566-3. Ah, la tiene la secretaria. No, ese es el sectorial, autorizaciones sectoriales. Perdón, que estoy mirando mal. El boletín 8457. 8467. Ya, Ese, del 2012. Ya, muchas gracias, perdone. El mismo. Sí, el mismo. El mismo, y a ese le quieren aplicar una indicación sustitutiva. En eso hemos estado trabajando, pero no se ha ingresado, por eso insisto que esto es más el tenor del diagnóstico. Y uno de los elementos es que
el permiso de las concesiones marítimas hoy día es uno de los más complejos en términos de todo lo que involucra. Está evaluado por la Comisión Nacional de la Productividad como uno de los más complejos, de alta complejidad, puesto que incluye informes sectoriales, informes técnicos, diversas instituciones involucradas, y eso hace que en promedio se demoren 45 meses las tramitaciones de concesiones marítimas. Eso es más de 3 años y medio. Lo que evidentemente deja una laxitud en el tiempo de estos procesos. Segundo, que es algo parte del diagnóstico, la falta de modernización, y eso no tiene que ver con un juicio, digamos, respecto de cómo ha funcionado, sino más bien con una apreciación objetiva que se ha visto respecto de la propia división de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Y en ese sentido se comparó los trámites de concesiones onerosas del Ministerio de Bienes Nacionales, que si bien aquí todos podríamos digamos, consensuar que los trámites del Estado en general requieren una estrategia de modernización, y por eso la Ley de Presupuesto 2024 incluyó recursos para eso, y dentro de esos ministerios estuvo el Ministerio de Bienes Nacionales. La tramitación de estas concesiones es de 1 año, ya en promedio. Entonces, evidentemente, el periodo de tiempo es mucho menor. El espíritu de esta indicación sería, por un lado, homologar procesos con el Ministerio de Bienes Nacionales en el sentido de las concesiones onerosas. Por lo tanto, estaría radicada la facultad y las competencias en el Ministerio de Bienes Nacionales. Evidentemente, y es algo que ayer, y con total transparencia lo señalo en esta comisión, porque ayer lo hablamos también en la Comisión de Medio Ambiente y de Bienes Nacionales acá en el Senado, una de las aprehensiones y una de las preguntas tiene que ver con la dotación, y puesto que además el estatuto de donde proviene la división de Fuerzas Armadas es bien distinto de algunos funcionarios del estatuto administrativo. Son cuestiones que evidentemente ya hemos estado hablando, evidentemente eso ya es resorte más reglamentario, pero aquí la voluntad del Ejecutivo es avanzar en esa dirección. Por lo tanto, ya hemos trabajado con DIPRES en una estrategia de modernización, preparándonos, porque esto es todo en un caso hipotético de que avanzara la tramitación una vez que se ingresara. Entonces, en ese caso hipotético, evidentemente, si las facultades de las concesiones marítimas quedan radicadas en bienes nacionales, tendríamos un rol en la discusión que hoy día convoca esta comisión respecto a los pueblos originarios y la administración del borde costero. No obstante, y quiero ser muy precisa para reforzar lo que dijo la ministra Toro, no cambiaría las facultades de Subpesca y de CONADI en estos procesos. Eso se mantendría tal cual, por lo tanto no habría una intervención, sino más bien una homologación de proceso, y nosotros pasaríamos a cumplir el mismo rol que hoy día cumple Defensa en este mismo flujo de la administración del espacio costero para pueblos indígenas. Entonces eso es muy claro. Nosotros no hemos trabajado con Ministerio de Bienes Nacionales y con Defensa en algún cambio que incluya facultades distintas ni para CONADI ni para Subpesca. Eso para ser muy precisa. Ahí lo que es parte, nosotros se lo podemos hacer llegar a todos los senadores, se lo hicimos llegar, que tiene que ver con lo que yo les mencionaba del diagnóstico de lo que ocurre hoy día, desde el 2018 al 2022, respecto a las concesiones marítimas ingresadas, aprobadas, rechazadas, desistida y pendiente, que ahí es claramente, hoy día hay 1.665 concesiones marítimas pendientes. Y ahí se ve, digamos, el flujo que efectivamente las barras indican la lentitud que tienen estos procesos, y en eso hay un consenso. Y por lo mismo el espíritu del Ejecutivo es mejorar este procedimiento, avanzar, porque también entendemos que el uso del borde costero, de la zona costera, que es como la política nacional va a denominar el borde costero, vamos a pasar a llamarlo zona costera, requiere también de otras condicionantes, que no es solo la visión estratégica de la zona costera como era la visión tradicional que estaba radicada en Defensa y que para los años en que se generó esa normativa era muy pertinente, sino hoy día una visión territorial mucho más amplia que incluye factores territoriales, comunitarios, ambientales y evidentemente productivos.
Las últimas láminas me referí ya, adelanté respecto a las competencias de bienes nacionales que tendría, hipotéticamente, si se ingresara esa indicación sustitutiva. Y ese es un resumen respecto como a lo que he mencionado respecto al diagnóstico. Solo hacer una precisión que, si bien no tiene que ver con las competencias en la ley Blas-Kenche o actualmente, creemos que, tal como lo señalaba la ministra Toro, como hoy día está acotada la participación de bienes nacionales a las comisiones regionales del espacio costero para pueblos originarios, creemos que ahí lo que hay que mejorar es más bien de materia administrativa y reglamentaria y coordinar mejor los flujos de información entre instituciones, de manera de que los canales nacionales y regionales institucionales puedan conversar de mejor manera. Creemos que eso efectivamente podría ser una mejora al cuerpo normativo que hoy día nos rige como ley Blas-Kenche. Pero, y también suscribimos que, dado el origen de la ley Blas-Kenche, que es un origen que incluyó las voces de las comunidades, que hubo un gran trabajo ahí y además hubo una pertinencia del pueblo mapuche Blas-Kenche en su creación, en su origen, evidentemente, y que no estaban considerados en la ley de pesca, evidentemente es importante rescatarlo, y las mejoras, a nuestro juicio, tienen que ir por la vía más bien administrativa que legal. No obstante, varios de los puntos que acá se han mencionado y que el proyecto de ley respecto a la ley Blas-Kenche lo sugieren, creemos que la vía administrativa puede ser un buen camino. Eso, presidente. Muchas gracias, señora ministra. Le doy la palabra al senador Núñez. Voy a hacer una pequeña ronda de preguntas para después liberar a las señoras ministras. Gracias, presidente. Sí, bueno, agradecer a la ministra Javiera Toro, también a la ministra Sandoval de Bienes Nacionales. Sí, yo quería centrarme en dos cosas. Primero, si la ministra pudiera tal vez encontrar antecedentes más explícitos de, por ejemplo, cómo se han aplicado estas faltas y sanciones que establece la ley. Yo entendí por mal uso, digamos. No me refiero a la parte penal, porque cuando hay un delito y hay alguien que hace, no sé, una especie de engaño, estafa, por supuesto que hay que ir al Ministerio Público y verlo por las sanciones de la justicia, pero también ocurren problemas administrativos que sean relevantes, que una asociación, no sé, se extendió no tenía vigente sus personalidades jurídicas, o no sé, ocurre a veces que firman los que no corresponden y después hay un alegato de que no firmó el titular. Entonces, si ustedes tienen experiencia de esa aplicación de sanciones y faltas, porque yo creo que eso es relevante saberlo. O sea, no es que esto sea una norma que el que hace un abuso tal vez quede impune, pero si queda impune es porque no se han ocupado los mecanismos. Si hay un abuso o un mal uso, hay sanciones contempladas. Yo creo que eso es relevante porque se puede generar esta sensación de que esta ley permite que alguien haga un uso totalmente arbitrario y por lo que ha dicho aquí la ministra, habrían normas contempladas para evitar eso. La pregunta es saber si se usan o no. Y lo segundo, es un tema un poquito más complejo, presidente, estaba revisando ahí, y es que yo le quiero hacer a la ministra una pregunta un poquito más difícil y también más política. Y es cómo ve ella la relación del Estado en este gobierno con los pueblos originarios, porque a mí me llamó mucho la atención, me preocupa, y a mí sí me preocupa lo que digan los organismos internacionales. Yo sé que a algunos no les interesa mucho, pero a mí sí. Yo lo sé, por eso lo digo. Y el 28 de marzo, pido respeto, presidente, el 28 de marzo la ONU emitió un informe sobre cumplimiento de compromisos de Chile en materia de derechos humanos. Y ahí criticó, por ejemplo, el extenso estado de excepción en la zona macrosur. Yo he votado a favor de estado de excepción, por lo tanto el problema no es que esté cuestionando eso, el problema es... ¿Qué cuestiona, perdón? No, lo que yo cuestiono es que la ONU dijo que hay una crítica a cómo Chile ha cumplido los compromisos. Y claro, ¿cuál es la solución? Porque en fondo lo que la ONU alerta es, oye, usted como está renovando permanentemente el estado de excepción, puede quedar 4 años en esa situación. Y no deja de ser entonces estado de excepción, pues, para ser estado de normalidad. Entonces, claro, la pregunta es, en ese marco, ¿cómo vemos este debate de la ley Blas-Kenche? Que yo comparto la intención que señaló el presidente, que va a otro objetivo, pero se enmarca en una relación del Estado con los pueblos originarios, que no es un detalle. Y lo digo porque entiendo que también esta ley contempla los deberes que tenemos en materia de consulta indígena, que entiendo que se refieren a las normas de la OIT. Entonces, me parece que eso es importante porque esa es otra variable que nos puede aparecer, digamos, la relación de estas normativas con
las normas internacionales que yo sí creo que Chile debe cumplir en todas las materias. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias, presidente. En realidad ya llevamos como 46 renovaciones del estado de excepción. Por lo tanto, llevamos casi ya 4 años con normas excepcionales permanentes. Pero bueno, pasando a otro tema, ministra, uno quizás de los cuellos de botella más complejos en esta ley, primero los plazos, sin duda que sí. Efectivamente la ley fija, en realidad en estricto rigor, en 4 meses debía estar tramitado un proyecto de esta naturaleza. Pero hay un procedimiento entre medio que corresponde a la CONADI, que quizás es la que genera más incertidumbre, y que es el informe de la CONADI respecto del real reconocimiento de los usos consuetudinarios de los pueblos que están solicitando este espacio. ¿Y por qué digo esto? Porque en el caso que nos pasó en la región de Aysén, y que como bien señalaba el presidente, se produjo un hecho súper especial, donde todos entendemos y reconocemos el significado de la ley respecto de los pueblos originarios. Toda la estructura política, pública, en la región de Aysén se manifestó en contra del otorgamiento de estas concesiones. Y yo creo que la causa fundamental de ello está porque, curiosamente, en el caso de nuestra región, bueno, más gráfica lo va a exponer nuestro propio alcalde de Cisne, se produjo al final de cuentas un conflicto entre los propios pueblos originarios, porque no se reconocían entre ellos. O sea, hay dudas enormes respecto de la calidad del informe que hace la CONADI en relación a ese tema. Y cómo realmente certifican, en definitiva, y se comprometen en una certificación de que 600.000 hectáreas, 500 o 400.000 hectáreas sí corresponden a un uso consuetudinario de una comunidad extremadamente pequeñita. Y que además, dicho sea de paso, en el tema histórico en la región de Aysén, los pueblos originarios tradicionales, canoeros de la región de Australes, de los canales australes, dejaron una huella muy, hoy día, ¿no es cierto?, muy débil en el sentido de su presencia actual, ¿no? Por lo tanto, evidentemente que ahí hay una necesidad de hacer algunas correcciones a los procedimientos de este tema. Y segundo, las grandes dudas es que cómo la CONADI lleva a tener los recursos, los medios para asegurar de que en esas tremendas extensiones de espacios marítimos realmente estas comunidades ejercían un uso consuetudinario. Yo creo que hay una falencia significativa. Lo segundo, hay una seria debilidad en la reglamentación del sistema. Por ejemplo, en la última concesión, ¿qué dice el Consejo, qué dice la norma respecto del Consejo Regional? Quien actúa de Secretaría Ejecutiva es su CEREMI, la CEREMI de Desarrollo Social, que en el caso particular de Aysén no lo ejerció la CEREMI, lo ejerció el Secretario Ejecutivo del Gobierno Regional. Incluso más, se motivó en esa misma ocasión un error precisamente por no saber quizá el mismo procedimiento donde se sugirió a la gobernadora un cambio sobre la marcha, ¿verdad?, de una modalidad de procedimiento que no está normado ni reglado. O sea, había incluso potenciales fallas respecto a procedimientos administrativos. Y en ese contexto, yo creo que el tema del rol de CONADI, ministra, tiene una significación bastante especial. Incluso más, en la moción que estamos tramitando, lo que apunta, y como bien lo señala el presidente, porque aquí hemos tenido comunidades indígenas manifestando su total rechazo a los procedimientos y hemos tenido otras su total disposición con el mismo proyecto. Entendemos que esta situación no tiene bajo ningún punto de vista ningún conflicto institucional, político, ni mucho menos con los pueblos originarios. Lo que sí queremos es que se haga conforme a lo que realmente corresponde y no por eventuales, no sé cómo calificarlo, si abuso o mal uso, más bien dicho, de la propia ley, ¿ya? Yo dudo que en la región de Aysén haya una comunidad originaria, ¿no es cierto?, que tenga un uso consuetudinario por más de 400.000 hectáreas de zonas marítimas, ¿ya? Porque además uno conoce la región, sabe lo que pasa en el litoral. Y evidentemente los conflictos asociados a esto, en el caso particular acá, no se relacionó. Entonces, bueno, ministra, y con esto termino, presidente, la zona austral en particular, en la región de los lagos deben haber unas 80 solicitudes de esta naturaleza. En promedio deben ser 16.000 hectáreas de territorio, ¿ya?, en promedio. En la región solamente 3 superaban las 600.000 hectáreas. Y si usted se va a Magallanes, 2 tienen la misma condición. O sea, lo que creemos en definitiva es que algo está pasando detrás de este tema, que alguien no está haciendo un uso adecuado de la ley, más bien está haciendo un abuso de la ley, y eso es lo que también nos preocupa. Quiso pasar algo parecido con los territorios continentales a propósito.
con la creación querían transformar toda la región de Aysén en un gran parque y los 100.000 habitantes transformarnos en guardaparques en la región de Aysén. Y evidentemente chocamos con este tema. Yo creo que aquí algo más allá hay de las simples intenciones y por eso hay que transparentar los procesos, los plazos, los roles de las instituciones públicas, el informe CONADI, la subsecretaría de Fuerzas Armadas, y todas las entidades, Subpesca, obviamente, todas las entidades que están vinculadas, debe haber una muy precisa reglamentación. Y esto es lo que hace esta moción básicamente, además de resguardar el rol de lo que dice en relación con las áreas de manejo, resguardar el rol de las zonas de pesca tradicional. Por lo tanto, esto lo que apunta es básicamente a perfeccionar, pero sí creemos que hay que hacer un ajuste mucho mayor y en ese sentido valoramos lo que dijo el subsecretario de Pesca, de hacerle seguimiento y ver cómo perfeccionamos esta ley. Muchas gracias, presidente. Y de paso aprovecho, presidente, de agradecer y darle la más cordial bienvenida, obviamente, a nuestras dos ministras que nos acompañan acá. Y se juntaron todos los Sandoval en esta sala. Usted, Espinosa Sandoval, yo, David Sandoval, nuestra ministra Marcela Sandoval. ¿Ah? Primo de la ministra. Imagínate. ¿Ah? Tío abuelo. Bueno, y saludar obviamente a nuestro alcalde Francisco Roncalio de la comuna Cisne, epicentro del proceso también de este proceso. El vice. Está molestando. ¿Tú querías decir algo, senador Kuchel? ¿Usted? Quería, bueno, agradecer también la visita de la señora ministra y el señor alcalde de Cisne, señor Roncagliolo, y consultar a la señora ministra por qué canal se va a ingresar el proyecto, si por acá o por la Cámara. Sí. Antes de dar la palabra, me gustaría solo una intervención para que después cierren ustedes dos y darle la palabra al alcalde. Quiero a las dos ministras agradecerle que hayan venido, su presencia importante justamente porque queríamos escuchar su visión. Yo a la ministra Toro tengo el honor de conocerla mucho más tiempo en el trabajo antes como ex ministra de la cartera de Bienes Nacionales y hoy día como ministra. Y de verdad, ministra, quiero felicitar la claridad con que ha expuesto el día de hoy su visión desde el Estado, del gobierno en particular, sobre este tema que nos preocupa mucho, avanzar en función de mejorar lo que hay. Esto no es nada contra los pueblos originarios, no tiene que ver, como lo hemos dicho reiteradamente. Y en el caso de la ministra Sandoval, lo mismo. Agradecerle su presencia, nos interesa mucho que dialoguemos en lo que ustedes están avanzando. Y solo quiero pedirle una licencia muy pequeña, pero que es con el mayor de los respetos. Ministra, en su labor que está cumpliendo hoy día, que es muy importante para Chile, porque el tema de los títulos de dominio es como la casa, pues, como cuando uno está en el tema de la vivienda. Ayer hubo una discusión, ministra, no tiene que ver con esto. Ayer hubo una discusión en vivienda con el senador Sandoval, porque justamente el gobierno, el Estado, en definitiva, cuando nosotros estamos acá, realizan las grandes ceremonias y si bien no tiene que, creo que tiene que haber una concordancia, que nos vinculemos de mejor manera, porque nosotros igual la aprobamos todos los años y nos preocupa mucho vivienda y bienes nacionales en particular. Entonces, lo digo porque yo después se lo voy a comentar, tenemos un tema en la región nuestra. No, es que lo que pasa es que creemos que son temas importantes que eso ayuda en la relación parlamentaria, independiente de las posiciones que hayan. Es bueno que planifiquemos en conjunto, como lo ha hecho siempre la ministra Toro. Nunca hemos tenido un problema con ella, ni en desarrollo social, igual el CEREMI se preocupa siempre de tener ahí una estrecha vinculación. Pero en el otro sentido, desearle éxito a las dos, porque en definitiva nos interesa mucho que sus ministerios también dialoguen harto. Y aquí hay una clara demostración que son dos ministerios que tienen que dialogar en temas tan sensibles como este. Así que le damos la palabra para que puedan responder los requerimientos y podamos darle la palabra después al alcalde con sus acompañantes. Muchas gracias, presidente, por su intermedio a los senadores. Voy a responder cortito, después le doy a la ministra Sandoval. Bueno, respecto de las sanciones que establece la ley, senador Núñez, esto está muy relacionado con cuáles son las infracciones que se establecen y con el seguimiento. O sea, las dos infracciones principales que se establecen en el artículo 15 de la ley son contravenir el plan de administración, y aquí por eso es tan importante que se cumplan con los informes de seguimiento y que Subpesca les haga ese seguimiento. Y en segundo lugar, por impedir el acceso al espacio costero a cualquier persona o impedir el tránsito, la libre navegación, como son los derechos de todas las personas en bienes nacionales de uso público. Y eso creo
es importante. Eso es tanto para la comunidad que administra como para cualquier persona que, sin ser integrante o usuario, lo contravengan de cualquier forma. Eso es importante señalarlos. No tengo los datos específicos, podríamos solicitarlos. La verdad es que son temas de subpesca específicamente esto, pero podríamos hacerles la consulta. Respecto de la relación de nuestro país con los pueblos originarios, por supuesto, esta es un tema muy importante para nuestro gobierno, y hay cosas que tienen que ver con mejorar la gestión, como cosas que estamos conversando acá, como la relación que es más política, como usted mismo decía, y cuáles son las obligaciones que tenemos en materia internacional. Y ahí hay, bueno, una decisión del gobierno que no específicamente sobre cada uno de estos temas que hemos visto acá, pero que sí tiene que ver con la relación política entre el Estado y especialmente el pueblo mapuche, que es el diálogo político que se está dando en la Comisión de Paz y Entendimiento, donde además que tiene un apoyo de todos los sectores políticos. Por lo tanto, la estrategia de gobierno es más amplia que el estado de excepción, sino que una estrategia integral que contempla, entre otras cosas, los temas de tierra, los usos consuetudinarios y temas donde efectivamente nuestro país tiene deudas. Pero esta ley en particular tiene un reconocimiento que es importante, que independiente de los nudos que pueda haber en su implementación, son relevantes. Por lo tanto, nosotros ahí, bueno, el órgano responsable de tramitar esto es sin duda el Senado, pero en materia de derecho a consulta, ahí Chile tiene obligaciones internacionales y por lo tanto, en la medida en que estemos hablando de modificaciones legales o administrativas que incidieran en los derechos adquiridos por los pueblos, eventualmente podría requerir consulta, como ya lo hemos señalado. Y por lo mismo a nosotros nos apura también poder ir avanzando en lo que está de manos del Ejecutivo en la vía administrativa. Bueno, respecto de la pregunta del senador Sandoval, respecto del informe de usos consuetudinarios que realiza CONADI, y ahí creo que ahí es bien importante. Nosotros estamos trabajando sin duda con CONADI para recoger las preocupaciones que existen, revisar tanto el reglamento como el instructivo, una correcta aplicación de eso. Entonces estamos haciéndole un seguimiento desde nuestros equipos en el ministerio a ese tema, que estamos haciéndolo con CONADI para que no exista ninguna duda al respecto. Pero también es importante señalar que el informe de usos consuetudinarios tiene que dar cuenta de cuáles son los usos que puede dar por acreditados y en qué sectores. Y eso puede implicar que el informe levante otros usos existentes. Y que finalmente con esos informes y el informe de la consulta e información a las comunidades regionales es finalmente la CRUP la que tiene que decidir cuál es la declaratoria, o incluso puede hacer proposiciones de modificaciones de polígono. Entonces, de nuestro lado nos hacemos cargo de que desde la CONADI podamos tener informes que sean lo más completos posibles para que el órgano decisor, que es la Comisión Regional, pueda tomar las decisiones sobre eso, y siempre entendiendo la lógica de que no necesariamente los usos van a ser contradictorios. O sea, cuando hablamos de usos consuetudinarios es porque han convivido por años comunidades, por decenas de años comunidades que han convivido en la zona, y por lo tanto el instrumento de administración que entregamos, que regulamos desde el Estado, debiese estar al servicio de eso y no de generar conflictividad, sino de poder regular, reconocer derechos y hacerlo de esa manera. Llegaron la semana pasada, sí. Entiendo que el informe de la CONADI, que elaboró la CONADI para certificarlo, estos usos consuetudinarios llegaron. Sería... perfecto, para darle una revisión y ver. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, y en verdad eso. La última pregunta está dirigida a la ministra Sandoval respecto al proyecto de concesiones, pero simplemente agradecerles nuevamente. Nosotros siempre a plena disposición de discutir estos temas, abordarlos, ir dándoles cuentas de las medidas administrativas que nosotros estamos tomando al respecto. Y aprovecho de excusarme para cuando terminemos este tema, porque me están esperando en una actividad en Viña del Mar. Muchas. Presidente, en primer lugar. Ya. Aquí, bueno, hay gente que sigue este programa y me dicen que el plan de uso de borde costero es un instrumento de planificación que existe y lo deben realizar, al igual que los planes regionales de ordenamiento territorial, los PROT, que corresponde a los gobiernos regionales en este momento. ¿En qué etapa están? Y particularmente porque usted mencionó al pasar que si bien no inciden directamente, son como una referencia de coordinación, de articulación, de armonización. Entonces yo creo que pueden ser útiles. No obstante eso, los plazos son extremadamente lentos. Pero si usted sabe, porque hay dos planos listos, Atacama y Aysén, pero ¿en qué etapa están los otros? Y ¿cómo podemos ayudar para que eso se active? Gracias. Presidente, respecto de eso, efectivamente el tema de la planificación es muy relevante y hoy día tenemos pocos instrumentos de planificación a nivel regional. Por lo tanto, esta ha sido una preocupación de nuestro gobierno. Primero en el tema de la política de borde costero, la ministra eso lo maneja mucho mejor. Efectivamente, como señalaba, estamos hablando ya de zona costera, que es actualizarnos también respecto de la normativa internacional, o sea, de lo que se está hablando hoy día en materia internacional y académica, pero solo mencionar respecto de los PROT, porque es algo que me ha tocado ver. Son planes que tienen, la ley es, quiero decir, relativamente reciente, no tan reciente, creo que es del 2000. No me voy a equivocar, pero tendrá unos 4 o 5 años, pero que le otorga un rol muy importante a los gobiernos regionales. Y una de las primeras cosas que hicimos en nuestro gobierno fue revisar el reglamento para la implementación de los PROT. Si no me equivoco, sigue en Contraloría ese reglamento, pero hay desde la Comisivit, que es la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, hemos tenido una preocupación importante por apoyar a los gobiernos regionales en eso. Se han constituido las comisiones regionales, me tocó, el ministro Monte ahí tiene un rol bien activo, pero nuestra idea es poder apurarlo. Pero la experiencia, como por ejemplo la de la política nacional, da cuenta que sin un apoyo también desde los distintos ministerios puede no quedar en nada, porque como decía, la política nacional es del año 94 y la mayoría de las regiones no ha considerado necesario esto, pero yo creo que los gobiernos regionales y con los gobernadores los que yo he hablado en el proceso de descentralización, esto se hace más presente y más importante a nivel regional, así que tenemos creo que expectativas de que eso avance y el apoyo del gobierno está. Sí, presidente, en relación a la pregunta sobre la tramitación de la indicación sustitutiva, el proyecto de ley se encuentra en su segundo trámite constitucional en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales. Por eso ayer, digamos, fui citada como a hablar del diagnóstico y es por esa vía que se va a ingresar. La fecha no me puedo comprometer, eso es resorte de otro ministerio, de SECPRES, quien está liderando, digamos, estas gestiones. Yo sí quisiera agradecer la discusión que se ha dado hoy día en torno a la moción parlamentaria respecto a la ley Lapquense, porque evidentemente es un marco en el que nosotros, desde Bienes Nacionales, si en el caso hipotético de avanzar la tramitación del traspaso de competencias y facultades de las concesiones marítimas, evidentemente Bienes Nacionales va a tener un rol ahí preponderante y va a tener competencia en aquello. Por lo tanto, esta discusión es muy pertinente. Y también manifiestan la disposición desde mi ministerio, presidente, para asistir, para participar en esta comisión en otros debates. De esto a nosotros nos toca
una parte de la implementación de la ley Caleta como ministerio. Estamos en un proceso de expropiación y de trabajo conjunto con asociaciones de pescadores de Caleta Sierra, que el senador Núñez conoce muy bien. Nos hemos trasladado varias veces con el equipo de bienes nacionales a la zona y por lo tanto esa sería una experiencia interesante de venir a contar esta comisión en una futura oportunidad. Y además está decir y enfatizar que, por lo menos desde mi instrucción, es que las semanas distritales son muy importantes. A mí me tocó estar un año en el Congreso, sé el significado de lo que es el trabajo territorial y voy a reforzar con los CEREMI respectivos y las CEREMI que tienen que ser convocados los parlamentarios a esas actividades, porque es el nexo que se da entre el Ejecutivo y ustedes. Gracias, ministra. Senador Núñez. Presidente, antes de terminar la sesión... ¿puede No, que tenemos un invitado. ya. Tenemos un invitado. Ministras, vayan, la dejamos liberada. Muchas gracias por su participación. Señor alcalde, le damos inmediatamente la palabra al alcalde de la comuna de Cisnes, don Francisco Ronca Ñolo. Le pedimos que se pueda... Sí, que se cambie. Estoy horrible. Núñez tiene... Hasta luego, ministro. Núñez tiene un antivirus. Núñez tiene un antivirus. Anti-SD, socialismo democrático y anti-derecha. ¿Ah? Chuta, estoy con micrófono. Señor alcalde, le damos la palabra. Vamos a aplazar a la sesión hasta 1:15 para las 1. Tenemos 25 minutos casi. Le damos el tiempo. También saludamos a los consejeros regionales que nos acompañan para que los presente usted también, señor alcalde. A usted nomás, lamentablemente, no vamos a poder dar la palabra porque eso fue lo que estipulamos. Pero gustoso para nosotros también tener a nuestros consejeros regionales acá en la mesa. Por su intermedio, señor presidente, primero que todo quiero agradecer la invitación y la consideración que se ha tenido con la comuna de Cisnes y especialmente con el litoral de la región de Aysén para poder estar presente en esta sesión de la comisión. Quiero presentar a nuestros consejeros regionales que nos acompañan, que son todos también de la provincia de Aysén, que tiene que ver con todo el litoral. Don Jorge Sepúlveda, acá presente, doña Erika Sánchez y doña Paola Rodríguez. Teniendo claro los tiempos, señor presidente, y en base a lo que usted nos solicita de los 25 minutos, yo venía preparado con un poquito más a lo mejor, pero en base a eso quiero primero hacer una breve reflexión de la conclusión de lo que significa hoy día en mayor medida la aplicación de la ley 20.249 en nuestro litoral. Yo creo que en eso quedó demostrado claramente la nula o muy básica comunicación entre las entidades acreditadoras y los demás servicios públicos, porque obviamente fueron rechazadas las dos solicitudes con argumentos bastante sólidos por parte de las entidades que evaluaron en la CRUP, y también la nula comunicación con los sectores productivos, con las entidades o localidades presentes en el litoral que de alguna otra forma se podrían haber visto afectadas. Entonces, en ese sentido, hoy día la ley misma establece un espíritu importante que creo que se ha dejado más que claro en base también a lo que usted ha dicho hace unos minutos atrás, y también lo que plantea la ministra de Desarrollo Social hace unos minutos también, que tienen que ser concordantes con los usos y, para no equivocarme, y su delimitación. Por lo tanto, en ese espíritu creo que también hay una interpretación de ese espíritu a nivel de entidades acreditadoras que efectivamente no van de la mano con las realidades que nosotros tenemos en los territorios. En ese sentido, tengo una breve presentación en base a la aplicación de la ley 20.249. El título es un poquito sugerente en el sentido que es una experiencia en la región de Aysén, desde Guaiteca a Islas Huichas. ¿Por qué en ese sentido la experiencia? Porque sabemos que hay muchas más experiencias con respecto a EMPO en otros territorios, pero creo que ha sido bastante mediática y ha sido bastante instalada en la discusión pública lo que precisamente pasó en la región de Aysén. Y pongo desde Guaiteca a Islas Huichas, porque Guaiteca es la comuna de Melinca, Islas Huichas es la comuna de Aysén. Por lo tanto, estas solicitudes traspasaron 3 comunas en todo lo que es el litoral, en el sector del archipiélago de Los Chonos. Y obviamente las dos solicitudes EMCO tomaban
todo el litoral, desde el canal Moralea hacia el Océano Pacífico de la comuna de Cisne. Por lo tanto, en ese aspecto, como comuna, nos sentíamos bastante afectados por la forma en que se llevó adelante este proceso. En este contexto, tenemos que la ley 20.249 crea el espacio costero de pueblos originarios. En esto también quiero ser claro y preciso en el planteamiento de que la comuna de Cisne respalda que exista la ley. O sea, no tenemos una animadversión ni estamos en contra de que exista la ley. Y por lo mismo en eso estamos muy llanos y estamos muy de acuerdo en que se pueda evaluar hoy día la aplicación. Y en ese sentido también estamos contentos como comuna del hecho de que esté esta moción de senadores que han sido parte de esta comisión y que obviamente también han recogido temas relevantes que seguramente vamos a tocar también en la exposición. En el contexto también geográfico, decir que la comuna de Cisne es una de las 4 comunas del litoral de la región de Aysén y bueno, que somos también parte integral de la CRUP y en febrero de este año nosotros tuvimos el conocimiento de que estaban estas solicitudes y que teníamos un mes para hacer la evaluación, las opiniones, proponer, aprobar, rechazar o modificar. Las EMCO, yo creo que ustedes ya lo tienen más que claro, creo que es algo que se ha tramitado acá, son 2 solicitudes importantes que en total sumaban más de 1 millón de hectáreas en todo el territorio desde Guaytecas hasta Aysén. Con las acreditaciones que hizo CONADI se disminuyó a 621.000 hectáreas, de las cuales 385.000 estaban en mi comuna. O sea, todo el litoral o todo el archipiélago de los Chonos está solicitado y aquí lo vamos a ver, disculpe, en forma gráfica, lo azul era lo que era solicitado por la EMCO Cisnes y lo amarillo es lo que estaba solicitado por la EMCO Islas Huichas. Las líneas que cruzan de cordillera a mar, por decirlo así, en forma notoria, son los límites administrativos que tenemos entre comunas, por lo tanto, por eso decíamos que desde Guaytecas hasta la comuna de Aysén, abajo, pasando por todo lo que es la solicitud en la comuna de Cisnes, ¿ya? Todo el borde desde el canal Moralea hacia el Océano Pacífico. Y en esto entramos también en un contexto que para nosotros fue complejo, y debo decirlo, porque entramos con el detalle de los espacios que se estaban solicitando. Y en esa dinámica entramos con un informe que tiene el Gobierno Regional de Aysén, que es información pública, que también fue utilizada en los argumentos que nosotros planteamos como comuna, y tiene que ver con la descripción de lo que estaba ubicado, lo que estaba presente en estas solicitudes de EMCO. Claramente, si uno lo ve en el mapa, uno ve islas y ve canales y a lo mejor no ve mucho más que eso, porque tampoco hay ciudades instaladas. Pero, por ejemplo, están identificados puntos de monitoreo de marea roja, o sea, significa que hay bancos naturales de, en este caso, de, por ejemplo, almejas y de otro tipo. Se identifican caladeros de jaiba, con datos históricos del año 2018. Caladeros de demersales, también, desde 2018. Se identifican caladeros de pelágicos también. Se identifican bancos de erizos. Se identifican caladeros de crustáceos, se identifican bancos naturales de distinto tipo y se identifican concesiones acuícolas que, bueno, en las solicitudes también fueron rebajadas, digamos, en este proceso. Por lo tanto, los 621.000 hectáreas es rebajando la superficie que correspondía precisamente a la industria acuícola. Pero ¿qué es lo que quiero transmitir con esto? Que si lo trasladamos también a la EMCO asociada a Aysén, entramos en la misma dinámica. O sea, también hay caladeros de distinto tipo, hay usos que hoy están identificados, asociados, digamos, a la pesca artesanal. Entonces, entramos en la discusión, precisamente, de que efectivamente estas solicitudes estaban sobre espacios de uso común y de uso cotidiano dentro del mismo territorio. Y tomamos en este aspecto también opiniones generales desde el mismo territorio. O sea, como comunidades sin tener mayor trayectoria, desde su fundación reclaman para sí caladeros o espacios de uso común. Te pido solo un segundo, senador Cuchis, para pedir la autorización de un invitado para la próxima sesión del señor Víctor Ramos, lo pide el senador Núñez. Secretario Ejecutivo de la Comisión de Paz y Entendimiento. De acuerdo. Que lo que pasa, alcalde, que está ahora, pero nosotros lo seguimos escuchando con plena claridad hasta que termine su exposición, con calma. Sí, no se preocupe, senador, lo entiendo. Lo que pasa es que coinciden las comisiones. Le pedimos disculpas por eso. Creo que el tema es importante y creo que las intervenciones... Sí. Entonces, en ese aspecto para nosotros es súper importante dejar claro en esta sesión el hecho de que las comunidades que tienen que ver, o localidades que tienen que ver con pesca artesanal, también se preguntan por qué comunidades reclaman para sí caladeros que son históricos precisamente de los pescadores artesanales de la región de Aysén.
o espacios que son de uso histórico de distintos sectores productivos, que incluso llegaron mucho antes que las mismas comunidades se pudieran instalar en los territorios. Ahora, también otra consulta, y creo que es importante dentro de esto, es que personas de mi comuna preguntan por qué personas que son de otras comunas solicitan espacios en territorios en lugares que no tienen ascendencia ni vinculación administrativa. O sea, hay gente que no conocemos, que está solicitando estos espacios y efectivamente al no conocerse y las solicitudes se hacen de una forma administrativa que no es transparente a nuestra vista precisamente con nuestro territorio, nos van generando conflictos con las mismas comunidades. La otra pregunta que también dejamos sobre la mesa es por qué es tan fácil solicitar una EMCO y los sindicatos, las asociaciones gremiales y otro tipo de actores les cuesta tanto solicitar un área de manejo y con los costos asociados. O sea, hoy día una EMCO efectivamente tiene un valor gratuito, por decirlo así, en la entrega, y un área de manejo le están cobrando un sindicato 9 millones de pesos solamente para validar una hectárea. Entonces, esas son cosas que también las dejo presente en la tramitación de lo que genera a lo mejor el conflicto y esta frustración que se ha transmitido durante este tiempo. Lo otro es que también genera desconfianza el hecho de que el participar de un plan de gestión de la EMCO se requiere un acuerdo privado con la comunidad que se le entrega la destinación. O sea, eso quedó más que claro en la discusión en su minuto, que cada vez que un ente o un actor quiera ingresar a la EMCO a participar, de alguna otra forma tiene que llegar a un acuerdo privado con la comunidad que tiene la destinación. Y eso obviamente genera una desconfianza que creo que hay que aclarar bien en algunos aspectos dentro de la misma ley, porque eso abre la puerta a que, de acuerdo al interés que tenga la misma comunidad, se van a definir qué actores o no puedan entrar dentro del mismo territorio. Lo otro es que desde el proceso de solicitud no existe una correcta participación comunitaria, y eso es algo que se reclamó en todo el litoral. También algo importante, creo que es relevante también de decir, que se ha instalado una desconfianza sobre la participación de ONGs o instituciones sin fines de lucro, que han estado promoviendo las solicitudes de EMCO con objetivos de conservación. Y eso es algo que no solamente lo veo yo, lo planteo acá en base a lo que se me dice en el territorio, sino que hay publicidad abierta disponible en distintos portales, digamos que hay entidades o entidades no gubernamentales que están promoviendo este tipo de solicitudes. Y lo otro que también es importante dentro de las opiniones generales es que las solicitudes de EMCO no pueden impedir la inversión del Estado. Y vamos a poner unos ejemplos ahí también de lo que ha pasado en el territorio. ¿Perdón? ¿Tienen ejemplos de eso? Sí. Por ejemplo, la misma solicitud de EMPO Islas Huichas, voy a ver si puedo retroceder, ahí, en el amarillo. Dentro de todo lo amarillo hay islas abajo rodeadas, y una de esas está Puerto Aguirre. Y Puerto Aguirre hoy día está rodeada completamente, todo el mar por la solicitud. Por lo tanto, la Dirección de Obras Portuarias no puede hacer ningún tipo de inversión. Cualquier requerimiento que quieran hacer las comunidades con relación a permisos de escasa importancia, por ejemplo, para instalar una boya, incluso para amarrar su bote, por decir algo, o pequeños muelles para poder embarcarse a sus embarcaciones, tenían que pasar por el consentimiento de las mismas comunidades. Por lo tanto, en ese aspecto creo que nosotros vivimos en un pequeño laboratorio en base a la aplicación de esta normativa. ¿Puedo interrumpirlo un poquito por la importancia de lo que está diciendo? Porque trabajemos con el senador Sandoval alguna indicación ahí para agregar a la modificación, porque eso no lo teníamos contemplado. Correcto. Por eso digo. Por eso digo que es muy relevante lo que está diciendo, que trabajemos con sus asesores y los míos. ¿Ya? Para que trabajemos un tema ahí muy relevante, al igual que lo de la participación comunitaria alcalde. Que hay cero participación, que basta la firma de un presidente de una comunidad para hacer la solicitud. A veces ninguno de sus socios saben que está solicitándose una... Bueno, y de hecho en el caso de Senasa, Sí. algunos se desistieron en el proceso ya de habiéndose... Exacto. Y en eso también, señor presidente, con relación al tema de que no se pueda impedir el hecho de que el Estado invierta, la situación, por ejemplo, de Islas Huichas es dramática. O sea, 8 años, cualquier tipo de actividad impedida de realizarse. 8 años sin poder ni siquiera proyectar un diseño, porque obviamente si uno va... Pero, por ejemplo, le pongo un ejemplo simple. Yo cuando quiero ir a la Dirección de Obras Portuarias le digo, ¿sabe qué? Mire, quiero instalar un muelle. Necesito hacer el diseño. Dirección de Obras Portuarias va a decir, no voy a hacer nada ahora porque no sé cuándo va a terminar el proceso de solicitud de EMPO. Entonces, ¿qué pasa con eso? No es que sean los 8 años. Usted sabe después que la administración pública, cuando quiera hacer el diseño del muelle, va a estar 4 años más y así sucesivamente. O sea, pueden llegar hasta, ¿cuánto? 15 años, 20 años esperando una comunidad para una inversión con los plazos que hoy día se están manejando.
Ahora, lo otro, los plazos para decidir la aprobación, rechazo o modificación de una solicitud no se pueden eternizar, y eso es algo que nosotros vivimos ahí. Las solicitudes en promedio están en 7,5 años, porque una era 7, la otra era 8, por lo tanto, y más encima como que misteriosamente, y lo debo decir así, sin digamos, querer generar alguna interpretación distinta, pero misteriosamente las dos EMCOs calzaron muy justas, fueron solicitadas casi en los mismos tiempos y pedían, digamos, superficies en territorios que son de uso, digamos, de distintas pesquerías y de otros actores. En lo otro también se deberían revisar los criterios y medios con que la institucionalidad acredita las solicitudes EMCO. ¿Por qué lo digo, presidente? Porque nosotros hicimos consultas en este proceso y efectivamente creemos que la institucionalidad que acredita está muy debilitada en varios aspectos. Lo primero es porque no tienen la capacidad técnica para poder estar instalados 100% en el territorio. No conocen cómo corresponde el territorio. O sea, no se puede pensar que una evaluación que se haga en la 10ª región o precisamente un poquito más al norte, porque también compartimos realidades muy parecidas en el territorio, se pueden extrapolar a realidades que tenemos precisamente en la región de Aysén. Y en ese aspecto, sobre todo los desmembrados que tiene el archipiélago. Y lo otro es porque una de las cosas que nos llamó mucho la atención, y lo dejo aquí presente, y lamento que no esté la señora ministra, pero seguramente después podrán sus asesores ver esta presentación. Cuando le preguntamos a CONADI cómo hacían los procesos de acreditación, cómo hacían las visitas a terreno, cómo hacían los recorridos, porque son entidades públicas, por lo tanto tienen que cumplir con compras públicas y todo el proceso mismo de lo que significa transparentemente llevar adelante este proceso, decían que lo único que tenían ellos eran recursos para comprar combustible. O sea, significa que el traslado, la movilización y todo lo que significaba hacer este proceso de acreditación en el territorio lo hacían con las embarcaciones y con los medios que ponían las comunidades solicitantes. Y creo que eso es algo que se tiene que poner un coto y dejar presente de que la institucionalidad en ese aspecto tiene que cumplir con los procesos que una entidad pública que genera un informe que al final se transforma en un insumo para tomar una decisión por parte de todo el Estado, tiene que cumplir normas mínimas, creo yo, de independencia y obviamente de ciertas libertades para poder definir de alguna forma este tema. Lo otro, que en la industria acuícola existen dudas razonables, porque las posibles relocalizaciones futuras obviamente pueden estar involucradas dentro también de estas solicitudes EMCO, cosa que también se discutió con los servicios instalados también en el territorio y esos impactos no han sido bien dimensionados. Creo que en eso también se han generado discursos, pero no soluciones en visualizar estos sistemas productivos, que lo dejo presente también pensando en la 10ª región. Una alteración a la industria acuícola en la región de Aysén repercute directamente en la región de los lagos. O sea, nosotros producimos, tenemos centros de cultivo, si esos centros no están operativos o no generan, digamos, la biomasa necesaria, las plantas de proceso de la región de los lagos paran. Y eso ha quedado demostrado en distintas situaciones que se han visto hace un tiempo atrás. Lo otro, que se pueden generar riesgos de conflicto entre regiones. Un ejemplo importante creo que es el que nos convoca y que nos va a convocar prontamente, que es la solicitud de EMCO Guafo, que son más de 200.000 hectáreas en la 10ª región, casi en el límite con la región de Aysén. Son 10 comunidades. ¿Por qué lo digo? Porque los productos o el producto que más se extrae en ese sector, por ejemplo, es la luga roja. Y la luga roja para nosotros está dentro de el acuerdo de zonas contiguas. Por lo tanto, si es que hubieran conflictos entre las comunidades y los pescadores que extraen la luga roja en el sector, que no precisamente son de las comunidades, ¿a quién van a presionar? Hay una presión política que necesariamente se va a instalar en la 10ª región y esa presión se va a instalar también en una discusión entre regiones, precisamente para aumentar cuotas o a lo mejor buscar otra alternativa de los acuerdos mismos de las zonas contiguas. Entonces, creo que estas cosas pueden trasladarse a otros sectores. Ahora, solamente esto es para demostrar que lo que he estado diciendo ahora está presente en las declaraciones públicas de distintas entidades, organizaciones, sindicatos, representantes, comunidades, que aquí lo dejo solamente graficado pensando en la Secretaría Técnica de esta comisión, la cual podrá adjuntarlos, digamos, los informes que se puedan realizar, pero mostrar también que esto es una unión de todo el litoral en base al rechazo de las dos solicitudes que se estaban desarrollando. Ahí también planteo lo mismo. Ahora, con respecto a esto, obviamente uno puede reclamar mucho, pero la idea es como ver la forma en que, en base a la realidad que nosotros vivimos, cómo generar una propuesta, y disculpen lo pretencioso que a lo mejor suena el título, pero es como buscar la forma en que esta ley se pueda aplicar de buena forma en el territorio, por lo menos en base a la realidad que nosotros vivimos. Lo primero es que el trabajo de campo tiene que ser participativo.
O sea, hoy día no puede ser que el trabajo de campo que se realice en el territorio sea solamente de CONADI con las comunidades que están solicitando. O sea, aquí los sindicatos de pescadores, los pescadores no tuvieron ni idea que hubo gente en su territorio buscando reconocer o acreditar espacios o usos constitucionarios. Y eso es complejo porque también va de la mano con los tiempos que se trabajan. O sea, por poner solamente un ejemplo, para acreditar primero 700.000 hectáreas, que era la solicitud de Islas Huichas, el trabajo de campo fueron 10 días, 2 de los cuales eran llegar al lugar. Entonces, no se condice en ese aspecto el hecho de que CONADI, como entidad acreditadora, en tan poco tiempo recorra superficies gigantes del territorio que ni siquiera nuestros mejores y más avesados pescadores la hacen. Entonces, esas son cosas que creo que es importante cambiar. Y que los actores del Estado también estén presentes en estas revisiones. O sea, vuelvo a insistir en la misma pequeña intervención que hice al principio. O sea, no puede ser que llegando a la CRUB todo el Estado rechace la proyección que tiene CONADI porque nunca conversó con ellos para saber también cuáles son los conflictos de intereses que el mismo Estado tiene en esos espacios. O sea, por eso digo que hoy día en ese aspecto hay que buscar esa alternativa. Y en eso también creo que el tema de la CRUB, en base al flujograma que hoy día se ha presentado acá, no puede estar al cierre del proyecto participando. O sea, no puede estar al cierre del proceso participando, porque también tiene plazos fatales. O sea, no es que solamente sean 30 días. Si la CRUB se atrasa por cualquier cosa o no sesiona, se da por aprobada la concesión, o sea, perdón, la destinación. Entonces, en ese aspecto creo que la CRUB tiene que tener un proceso previo, desde el momento en que se solicita y con el acompañamiento necesario y con los medios de acercamiento a la comunidad, cosa que tampoco sucede. Nos pasó en el conflicto de la modificación que propuso el gobierno regional de Aysén. Yo lo rechacé, y no porque no me quise sentar a discutir, es porque no podemos entre cuatro paredes definir qué superficies entregar sin haber siquiera participado con las comunidades o la gente que de alguna u otra forma estaba más complicada o preocupada de que esto avanzara. Lo otro, el publicitar las reuniones en terreno y en todos los territorios, involucrados e incluyendo los diversos actores. Hoy día no puede ser que en la región de Aysén, y yo creo que aquí tiene una dimensión geográfica, lo que significa que se publique en un diario en Coyhaique, y que ojalá las convocatorias lleguen todos, por ejemplo, a las capitales comunales de localidades que para llegar de repente se demoran 2 días. O sea, no hay un criterio de realidad territorial. Y eso creo que fue una de las cosas que más molestó, señor presidente, en este proceso. Por lo tanto, en esto sería importante reglamentar las normas de publicidad y de acuerdo a la realidad territorial. Yo creo que usted me entiende mejor que nadie porque usted en su región tiene desmembramientos parecidos o muy similares a lo que nosotros tenemos en la región de Aysén y por lo tanto en ese sentido creo que el reglamentar la norma de publicidad es fundamental para que la gente tenga claridad de cómo funcionar. Establecer nuevos alcances de los usos constitucionarios. El artículo 3 del reglamento establece ciertas cosas. Por ejemplo, el uso religioso, recreativo, medicinal u otras prácticas reconocen periodicidad si son realizadas al menos 2 veces dentro de un periodo de 10 años. O sea, estoy hablando solamente de la situación de lo que pasamos en la región de Aysén y que nosotros conocemos el territorio y sabemos lo que pasa. No puedo hablar de otras EMCO, y lo dejo súper claro acá para no entrar en conflictos con realidades distintas en otros territorios. Pero eso creo que no es posible. Al menos hayan habido alguna actividad relacionada a eso en los últimos 10 años, ¿eso? No, es que el reglamento lo dice. El reglamento lo plantea de esa forma. Pero creo que los plazos en que se están exponiendo son 10 años, creo que no hay... O sea, tiene que haber alguna herramienta demostrable y algo que realmente no solamente quede en el hecho de que pregunten y digan que sí. O sea, tiene que haber algo, y lo digo en el buen sentido porque uno conoce y conocemos, digamos, el territorio de la región de Aysén, sabemos quiénes se mueven en la zona, más la gente nuestra que está metida en el agua siempre sabe quiénes se mueven, quiénes no se mueven, qué es lo que hace y qué es lo que no se hace. Entonces creo que en ese aspecto, si es que no se pudiera hacer el hecho de disminuir los 10 años, por lo menos que se pueda hacer una propuesta que permita sectorizar, o sea, separar por zonas o por áreas. Y yo lo digo de esta forma, señor presidente, por lo siguiente, porque el archipiélago que se estaba entregando a una comunidad que es mapuche se llama Archipiélago de los Chonos. Y por eso decía el senador Sandoval hace rato que todo lo que son los pueblos canoeros y todo ya no tenemos esa ascendencia. Entonces, hoy día decir que hay un uso constitucionario cuando se trabaja a la par con los pescadores artesanales nuestros, creo que es algo que se tiene que analizar de una forma distinta. Lo digo también en el buen sentido porque yo tengo ascendencia y por lo tanto en ese aspecto lo que estamos velando acá es el interés general.
Lo otro es que respecto al uso pesquero, plantea que existe periodicidad si esta actividad se activa sobre recursos biológicos en forma continua por lo menos cada 3 años. Presidente, lo que puedo decir ahí, y lo digo con mucho cariño al planteamiento de la ley, o sea, hoy día la acreditación es en base a la extracción que está validada por Senapesca. O sea, hoy día lo que se está haciendo es generar una diferencia con los pescadores artesanales que tienen el mismo trabajo. O sea, ¿qué se le pide? RPA, ¿qué se le pide? Tener desembarques, ¿qué se le piden? Varias cosas. Y en ese aspecto lo que pasa es que hoy día alguien de una comunidad, para acreditar 3 años de trabajo, al final del día es cuando está trabajando codo a codo con los mismos pescadores que a lo mejor no están dentro de la comunidad, tienen ascendencia y al final también lo ven ellos como algo que es una competencia compleja. Entonces, hoy día yo sé que en esto hay que trabajarlo a lo mejor más sociológicamente para definir qué procedimientos y protocolos podrían establecerse para cambiar estas formas de medida de los usos constitucionarios. Lamentablemente no tengo los medios hoy día como para hacerlo de forma directa, pero creo que tiene que discutirse técnicamente para que esto se ajuste a la realidad y se ajuste, digamos, a un sentido, digamos, de lo que la misma gente en los territorios está visualizando. Viendo además que hoy día tendremos 4 comunidades nosotros en todo el litoral, desde Huaytecas hasta Aysén, hasta la comuna de Aysén. ¿Y cuántos sindicatos tenemos? ¿Cuánta gente tenemos hoy día en el mar? O sea, eso yo creo que hay que verlo pensando en a lo mejor separar las realidades dentro de los territorios. Lo otro que las propuestas de modificaciones del artículo 8 de la ley 20.249 sean profesionalizadas. Una cosa que nos pasó en esta sesión, digamos, de definición de la misma ley, es que no puede salir un día antes o medio días antes una propuesta de modificación en la cual no hay ningún estudio constitucionario. O sea, se propone cambiar superficie, se propone, digamos, compensar superficie, pero no hay ningún estudio constitucionario que refuerce que lo que se está proponiendo esté de acuerdo a la normativa. Entonces, en ese aspecto creo que hay que instalarlo también de alguna forma, en dar algún plazo dentro de estas propuestas para que en la CRUB salga algo que realmente cumpla con el sentido que es precisamente justificar usos constitucionarios. Bueno, lo que dije hace un ratito, por transparencia con nadie debe actuar en forma independiente y siguiendo los conductos regulares que exige el Estado. Y eso creo que es algo que se tiene que trabajar de una forma distinta. Los territorios son distintos, tienen que tener también una consideración distinta. Y lo otro, que para nosotros es súper importante, si existen organizaciones no gubernamentales, que apoyen las solicitudes de EMCO, deberían quedar registradas para su correcta identificación y transparencia. Creo que eso falta en este tema. O sea, nosotros lo vimos en las intervenciones, hay ONG que, claro, fueron a exponer, defendiendo muy fuertemente, digamos, la presencia de las EMCO. No les importó mucho, y lo digo así, no tengo ningún problema en que alguien me refute lo que estoy diciendo, ningún problema en que se echaran los pescadores encima, la gente encima, los sistemas productivos encima, como que hay un interés muy focalizado sin preocuparse de un interés general. Y eso es algo complejo, incluyendo la inversión pública. Y por eso para mí es súper importante que en este punto se genere un registro de entidades que estén apadrinando o patrocinando. Y eso creo que es algo relevante porque también va a significar tanto para futuras modificaciones legales o la misma aplicación de la ley, queden claros quiénes, porque es casi un lobby, ¿sí? Así funciona. Entonces, eso tampoco queda registrado en ningún lado. O sea, ¿con qué medio una comunidad que dice no tener recursos para nada, que no tiene recursos para salir al mar, que no tiene recursos para arreglar sus embarcaciones, que no tiene recursos, que le faltan cosas, que el precio está malo, tiene la capacidad de solicitar semejantes superficies de hectáreas de mar territorial también y de borde costero? Si nosotros, pongo un ejemplo, como municipalidad nos cuesta un mundo de repente hacer un plano. Entonces, en ese aspecto creo que hay algo que se tiene que transparentar, no solamente pensando en lo que está pasando en la región nuestra, presidente, sino que también lo que se está viviendo en la región de los lagos. En ese punto hay un proyecto de ley que está avanzando, que tiene que ver con el financiamiento de la ONG. Me parece que es un proyecto importante que presentó, si no me equivoco, el diputado señor Calixto. Sí, sí, o en eso, mientras tanto, en el mismo reglamento, a lo mejor de CONADI, que tiene el proceso de evaluación, que queden registrados cuáles son. Esto va con una vía distinta que podría también perfectamente ser parte de los perfeccionamientos, Fidel. Que la estricta identificación de todos los actores participantes de estas entidades.
Sí, los terceros interesados, porque al final aquí nos conocemos todos. Y ustedes saben que en el barrio nos ubicamos todos y sabemos quiénes son y quiénes no. Entonces, en eso creo que es importante, por último, que quede identificado qué persona está instalando o apoyando esto, porque yo creo que ni siquiera se registra en la ley del lobby eso. O sea, ese tipo de intervenciones que se están haciendo en el territorio, creo que si hoy día se está trabajando con entidades acreditadoras y hay intereses de terceros, creo que eso tampoco queda registrado hoy día en la ley del lobby. Espero equivocarme. Lo otro es que con respecto a la elaboración del plan de gestión, debería estar al momento de ser votada la EMPO, porque, o antes de la CRUP, y no un año después. Seguramente tiene un sentido, señor presidente, el objetivo de la ley original de que se planteara de esa forma, seguramente para coordinar servicios, para ver varias cosas, pero no puede quedar a libre arbitrio de una aprobación que yo haga hoy día, de quedar con la duda de saber qué va a pasar en un año más, porque hoy día efectivamente los servicios públicos son entidades que colaboran y ayudan en el diseño, en el proceso de la validación, pero no es que te impongan o no imponen cuál es el sentido que le va a dar a la EMCO solicitada, porque también va a estar de acuerdo a los usos constitucionarios, y eso es algo que creo que se tiene que plantear por transparencia de todos los actores involucrados, incluyendo los votantes de la CRUP, un año antes. Y lo otro es que la extensión de la superficie debería ser acotada, y eso creo que también ustedes lo exponen acá en la moción, y creo que es algo que tiene que verse, digamos, de qué forma se van a hacer las distribuciones de superficie por persona, porque hoy día teníamos 10 personas, 11 personas solicitando 300.000 hectáreas. O sea, si uno pone en la gráfica, y disculpe que lo deje aquí registrado, pensando en una lancha de un servicio X, necesita 15 personas para dejarla habilitada y funcionando por turno. Entonces ni siquiera tenían la capacidad para poder rellenar una embarcación para poder salir a recorrer. Y eso también va de la mano porque plantean mucho el tema de la conservación, señor presidente, y en ese aspecto también, si no están los medios para hacer la solicitud, menos está para hacer la conservación, y si no están los medios para poder trabajar en semejantes superficies de mar que se está solicitando, obviamente esto se está traduciendo en algo que es distinto, tiene un espíritu distinto al reconocimiento de los usos constitucionarios. Quiero agradecer nuevamente, presidente, la posibilidad de la intervención, la invitación y la consideración. Traté de acotarlo lo más que pude los tiempos que usted solicitó. Muchas gracias, señor alcalde. Creo que sus aportes han sido muy trascendentales para la discusión que estamos llevando adelante. Han sido ideas que las vamos a consignar. Creemos que hay muchas de ellas que guardan estricta relación con un espíritu de mejoramiento, de perfección, también de transparencia, el tema de las ONG, que están jugando un rol muy, muy relevante. No solamente lo que usted dice en la participación en los clubes, sino que también, o sea, en las etapas previas, perdón, a los clubes, sino que también, de una u otra manera, siendo como intermediarios entre la comunidad solicitante y el Estado. Y es necesario saber también bajo qué tipo de criterios interesa y quiénes son, y ojalá pronto con una ley en Chile que permita saber de dónde proviene su financiamiento. Sí, presidente, y también en un punto que es súper importante, que incentivan a formar comunidades para precisamente hacer solicitudes posteriores. Eso lo quiero dejar también consignado. Sí, presidente. Bueno, la presentación que hizo el alcalde queda acá en la mesa y esa la hacemos coparticipar en el tema porque hay varias sugerencias y opiniones respecto de modificaciones que, aprovechando el impulso, dicho, hemos visto también en el Ejecutivo la misma voluntad, ya, por lo menos de hacerse cargo de este tema. Y tú has presentado una serie de sugerencias de modificación que son súper atendibles también y en plena certeza que la vamos a procesar para ver de qué manera esto se transforma en indicaciones en el proceso de la tramitación de esta norma. Porque no queremos afectar lo que el fondo del tema de la ley, pero tampoco queremos que en el fondo de la ley se transforme en un mal uso que en definitiva termine por distorsionar la realidad y afectar en definitiva a la región de Aysén. No me cabe la menor duda que en esta enorme petición, ¿verdad?, hayan otros intereses sin duda que estaban detrás de este tema, porque nosotros conocemos, como bien dices tú, a las comunidades, las organizaciones, los dirigentes, el tipo de dirigentes que hay, y además uno lo veía en la sala misma, y quienes estaban detrás, ¿verdad? Lo dijiste tú muy bien. Hay personas que no le interesa ninguna otra circunstancia que no sea el fin específico,
incluso en desmedro de las propias comunidades que supuestamente viven en la región y que deberían, además, dicho sea de paso, velar precisamente por ello. Así que yo te felicito sinceramente por la rica presentación que se hizo y las numerosas sugerencias que podrían contribuir a mejorar este proceso. Muchas gracias. Gracias, senador. Palabras de cierre, alcalde. Dale la gracia. Presenta a sus consejeros para que queden consignados, obviamente, también su presentación en el acta. Bueno, yo en lo personal, como alcalde de la comuna de Cisne, quiero agradecer nuevamente la invitación, la consideración y la buena disposición para poder escuchar también la participación que se tuvo en el territorio. Creo que esto ha armado una buena discusión, muy respetuosa discusión, en este sentido, en el espíritu también que usted plantea, presidente, de buscar la mejor forma de que esto pueda traducirse en algo que no perjudique a los pueblos originarios que están trabajando de buena fe este tipo de solicitudes, que no perjudique a los sistemas productivos que hoy día nosotros tenemos instalados en la región. Y aprovecho también de agradecer públicamente a todos los actores del litoral de la región de Aysén que han sido parte también de enriquecer esta discusión que se dio en la región de Aysén, precisamente con estas dos solicitudes bastante importantes, dirigentes que van desde Huaytecas, la comuna de Huaytecas, obviamente todos los dirigentes nuestros de la comuna de Cisne, de todo el litoral, y también los dirigentes del sector de Islas Huichas, en la comuna de Aysén. Nosotros estamos con toda la disposición de poder seguir apoyando en lo que se requiera, buscando una buena discusión y buscando el beneficio de la región de Aysén. Creo que en eso, senador Sandoval, es muy importante el apoyo que se ha brindado también desde el Parlamento, desde la región de Aysén. Y también dejar algo súper claro y presente. Nosotros limitamos también con la 10ª región. Por lo tanto, en ese sentido, creo que en este tipo de discusiones que busca de buena forma que nuestros sistemas productivos puedan convivir, creo que también tenemos que buscar la forma de tender los puentes necesarios para que en conjunto también podamos generar los mejores espacios para un territorio que es distinto al resto del país. O sea, eso también hay que dejarlo muy presente hoy día y que necesariamente compartimos no solamente acuerdos de zonas contiguas, sino que compartimos mucha tradición e historia. Y para terminar, dejar presente que hoy día tanto la pesca artesanal en todos sus aspectos, bentónicos, crustáceos, erizos, está pasando nuestra región por una situación compleja, muy poco espacio comprador, por lo tanto eso también puede transformarse en una situación social que nos preocupa y lo quiero dejar presente en esta comisión, seguramente puede ser discusión en algunos puntos más adelante. Así que gracias nuevamente, presidente, por el espacio y a todos los integrantes de la comisión y de las unidades técnicas que han apoyado también en esta presentación. Sí, muchas gracias, alcalde. Un minuto para cada consejero para que se saluden. Un minutito, porque estamos cerrando ya. Estamos pasados su nombre. Ahí está, sí, ¿no? Señor presidente, muy agradecido por esta presencia acá y justamente al senador Sandoval. Es simplemente entregar el testimonio que también yo como miembro del Consejo Regional de Uso Borde Costero, Jorge Sepúlveda Haugen, ingeniero consejero de la provincia de Aysén, y fui testigo de todo este... Independiente. Independiente sistémico, así me declaro yo. Y fui testigo en las comunidades, el nivel de desconocimiento, esto fue todo algo subterráneo que emergió de un momento a otro, y el nivel de sufrimiento que tenían las comunidades. Y eso quiero dejar testimonio, que la parte técnica la dijo el alcalde, pero hay una parte muy, muy dolorosa, que aquellos que supuestamente eran socialistas, perdone que se lo diga así, era una insensibilidad única mirando el lucro, mirando la victimización también, porque eso se jugó mucho. Y bueno, eso se quedó a la luz, que en realidad esa victimización no era tal y era una manipulación con múltiples intereses que todo se está expandiendo. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor consejero. Señora consejera. Gracias, presidente. Mi nombre es Erika Sánchez, soy consejera de la provincia de Aysén. Y bueno, darle las gracias por la posibilidad de estar acá y al senador Sandoval también. También agradecer por permitir al alcalde de la comuna de Cisne que haga su presentación y agradecer de que se tome en cuenta también las vivencias que tuvimos en el tema de la CRUP. Y ojalá que así siga siendo, porque quién más que nosotros, que somos las autoridades de la región, conocemos las dificultades y las falencias que hay en cada proceso de estas decisiones. Muchas gracias, consejera.
Consejera. Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Rodríguez, soy consejera regional por la provincia de Aysén y la verdad que ha sido muy grato el poder participar acá con todos ustedes y tener en cuenta que el trabajo que realizó el alcalde Francisco Roncaglione no fue menor. No fue un trabajo fácil, teniendo todo en contra y sabiendo lo que iba a ocurrir con la gente del litoral de la comuna de Cisne. Nosotros todavía tenemos pescadores artesanales allá, en una situación bastante difícil. Ayer estuvimos con la gente de Melinca. No podemos ser mirados de la misma forma que el resto de las otras regiones. Nosotros no tenemos una gran cantidad de inversiones, no tenemos un poder comprador dentro de la región de Aysén. Por lo tanto, cualquier situación que ocurra dentro del litoral, para nosotros se torna en algo grave. Y cuando no tenemos líderes que tomen de verdad la sartén por el mango, como se dice coloquialmente, terminamos después en unas tremendas discusiones como lo que ocurrió con el tema de las EMPO. Entonces, de verdad, alcalde, yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento al trabajo que usted realizó y obviamente uno reconoce el apoyo, ¿cierto?, de nuestras autoridades, como ha sido el de don David Sandoval, nuestro senador, y el de estar hoy día presente acá junto a todos los equipos que a uno siempre lo escuchan o siempre apoyan o entregan un respaldo cuando uno hace las consultas como consejero, obviamente que lo agradece. Pero no puedo dejar pasar el tema de que la pesca artesanal hoy día en la región de Aysén está muy, muy complicada, muy apretada, y siento que la 10ª región tampoco lo está pasando bien. Así que yo creo que hay que seguir trabajando con las mesas ahí en temas de pesca artesanal. Muchas gracias. Y ahí le vamos a pedir al alcalde ayuda cuando organicemos un encuentro en Aysén como comisión de pesca para ir a hablar sobre la ley Lafkenche y también sobre la ley de pesca en su momento. Así que ahí le vamos a pedir poder coordinar algo con usted, que nos ayude y usted ha liderado este proceso. Sí, señor presidente, muchas gracias por esa nueva consideración y bueno, declaramos no solamente como alcalde, sino que como comuna de Cisne y también distintos actores que también han trabajado fuerte para que esto se pueda discutir de buena forma, toda la disposición para poder apoyar en lo que requiere la comisión o algún otro actor también que quiera ser parte de este proceso en la región. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se termina.